y en estos días festivos, ¿verdad? Nada mejor que ocupar parte de nuestro tiempo viendo película, viendo cine. Y bueno, nosotros de cine, ya saben, hablamos con Ramón Bernardo. Ramón, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Pablo, encantado de estar aquí con vosotros para hablar esta semana de Regreso al Futuro 3. Eso es, programa especial dedicado a esta saga de la que hemos ya hablado, de la primera entrega, de la segunda entrega, y esta es la tercera. La tercera, vamos a terminar esta trilogía inconmensurable, ¿no? Y yo creo que está muy bien. Hablando un poco de anécdotas, porque es muy curioso, porque esta saga ha dado muchas anécdotas muy curiosas, muy divertidas, ¿no? Aquí no hemos podido hablar de todas porque hay muchas, pero sí hemos hablado de unas cuantas. El tiempo es limitado, eso es. Claro, y de esta tercera pues vamos a comentar unas cuantas. Sí, de todas formas, emplazo a nuestros oyentes que quieran verlas con detalle, con imágenes incluso, en fin, con una buena investigación en tu blog, ¿no? En Hola Soy Ramón. En holasoyramón.com, en las críticas. Y en Regreso al Futuro están las tres. Y además me he preocupado un poco de buscar imágenes, de buscar cuestiones y tal, y para que estuviera enriquecido, diríamos, el post. Y bueno, y vamos a hablar de Regreso al Futuro 3. Pues ya sabes que Regreso al Futuro 3 se desarrolla en el oeste, después de haber tenido diríamos, más o menos, ¿no? La primera se desarrollaba en el pasado, la tercera en el futuro, pero también en el pasado, un poco ahí lío y tal, y esta tercera se desarrolla en el antiguo oeste. ¿Y por qué? Porque Robert Zemeckis quería hacer una película del oeste, y entonces pensó que podía utilizar perfectamente los personajes protagonistas de Regreso al Futuro para meterlos en una película claramente del oeste, ¿no? Y entonces siguen saliendo los mismos personajes, las mismas escenas, las mismas cuestiones. Muchas de ellas se repiten en una especie de auto-homenaje de la propia trilogía, que ahora hablamos de alguna de ellas. Y el malo, siempre en una película de esto tiene que haber un malo. El malo, que es el mismo en todas, es Big Tannen, que en esta tercera, que se desarrolla en 1885, es Buford, perro rabioso Tannen, ¿no? Un antepasado de Big Tannen, ¿no? Y entonces, a mí me gusta, a pesar de que esta es la que menos recaudación obtuvo, y encima la que peores críticas tuvo. Pero a mí me gusta, a mí me parece que es una película que está bien y que es muy divertida, y hay un elemento que a mí me encanta, que es la historia de amor, ¿no? Porque se convierte en una especie de historia romántica entre el doctor M. Brown, ¿verdad? Y Clara Clayton, que es una maestra que acude al pueblo y que se enamora. Hay un amor a primera vista, además congenian, los dos eran muy lectores de Julio Verne, ¿no? Y entonces y de la novela de ciencia ficción de la época, ¿no? Y entonces nace el amor entre ellos, y es una historia muy bonita. Además, el doctor M. Brown, que es un científico que niega la posibilidad del amor, me explico, como elemento instintivo que te impide ver las cosas con racionalidad, pues se enamora, cae, pues como es la vida. Esas cosas que pasan. Entonces, fíjate, la peli está llena de muchas referencias de películas del oeste, ¿no? Y, por ejemplo, hay una escena en la que se homenajea a la película Hasta que llegó su hora, que es una película de Sergio Leone, y que en el que aparece es que cuando Marty llega al poblado del oeste, va andando por la vía del tren y la cámara se eleva y se ve Hill Valley, ¿no? Y esta escena es igual, esta toma es idéntica a la que ocurre en Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, pero en lugar de ser Marty McFly es Claudia Cardinale la que aparece cuando llegó su hora, que ya sabes que Sergio Leone es el rey del spaghetti western, ¿no? Sí. También homenajea a Por un puñado de dólares. Bueno, el homenaje a Clint Eastwood es absoluto, porque cuando llega Marty McFly al oeste, dice que se llama Clint Eastwood, ¿vale? Y entonces a los residentes de 1885 les parece un nombre absolutamente ridículo, ¿no? Entonces, y homenajea a una película que es Por un puñado de dólares, que protagoniza Clint Eastwood, también dirigida por Sergio Leone, en la que Clint Eastwood se va a enfrentar a un duelo y se pone una especie de peto de hierro, ¿verdad?, colgado, para evitar, como una especie de chaleco antibalas. Y efectivamente Marty McFly en este final
en el que tiene un duelo, ¿verdad? En las calles del pueblo, pues se pone también, en este caso se pone la tapa de una estufa, ¿verdad? Y es muy curioso, homenajeando a... de eso, de chaleco... Que le hace de chaleco antibalas, efectivamente. Luego en un momento de la película, ya sabes que en el oeste era muy típico pegar tiros a los pies y la víctima tenía como medio bailar, ¿no? Intentando evitar las balas, ¿no? Y entonces Marty McFly imita a Michael Jackson, hace el famoso baile este, el Moonwalker, ¿verdad? Famoso de Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson, además, que hay referencias de él en las 3 películas. ¿Ah, sí? Sí, en las 3. Y que lo imita estupendamente. Luego, es muy curioso porque hay un paralelismo entre la primera y la tercera película en esto de las maquetas, porque en la primera, en 1885, Doc enseña a Marty cómo va a funcionar lo del tren que tiene que empujar el DeLorean para que alcance la velocidad y tal, porque resulta que en el tiroteo inicial le han destruido el depósito de gasolina, entonces ha perdido la gasolina y tiene que ser propulsado por algo, en este caso por un tren que le dirige a un barranco, ¿no? Entonces, eso lo explica con una maqueta, y en la primera parte Doc hace algo parecido con la maqueta del DeLorean, para explicar cómo funciona, ¿no? En las 2 va a venir la novia, en un caso del profesor y en otro caso de Marty McFly, y tienen que tapar el coche de manera apresurada para que no lo vean. Son escenas paralelas en esta especie de auto-homenaje que hacía Robert Zemeckis sobre sí mismo, ¿verdad? Que es muy curioso. Es muy curioso que en las 3 películas Marty pierde el conocimiento y se despierta siempre viendo a un familiar suyo, ¿no? Que es siempre la misma actriz que representa o a su madre o a su abuela, o en este caso sería su tatarabuela, ¿no? Y siempre se despierta y le pregunta, ¿tú quién eres, no? Sí. No de tú de quién eres, que eso se pregunta en los pueblos, se pregunta otra cosa. Es muy curioso porque cuando él se disfraza para irse al oeste, el profesor Doc Brown le da el disfraz, es un disfraz absolutamente de colorines y tal. Que no tiene nada. Y es muy curioso porque dice, y Marty dice que está vestido de vaquero. Y entonces dice, el Clint Eastwood no iría así. Y justo cuando lo dice, hay un cartel de una película que es la primera película que hizo Clint Eastwood, que tú estás viendo ahí, que es La venganza de la criatura. ¿De verdad que es la primera que hizo? Es la primera película que hizo Clint Eastwood. Sí, es muy curioso porque se homenajea, ¿verdad?, a Clint Eastwood con esta película. Que es curioso el cartel, ¿verdad? Sí, aparte, lo enseñamos un poco aquí a la cámara y tal. No aparece Clint Eastwood por ningún sitio, ¿no? En la portada no debía ser muy famoso entonces. Y de hecho en los créditos tampoco aparece, pero es la primera película que interpretó. Como dices, homenaje en la película mucho a Clint Eastwood también. Sí. Está claro, hombre, es casi un homenaje a él, porque fíjate tú que Martin McFly toma el nombre de Clint Eastwood. Entonces, Dean Cundey, que es el director de la fotografía, director de fotografía de la trilogía, aparece en la película, hace un cameo y aparece como fotógrafo en 1885, y es el que hace, aquí te pongo la foto del director de fotografía, y después al final viene la fotografía en la que aparece el profesor Doc Brown, Martin McFly, y el reloj, ese reloj que tanta importancia tiene que se estropea con el rayo en 1955. El personaje sale como fotógrafo, imagino, con la lamparilla. Exacto, hace un cameo de fotógrafo habiendo sido el director de fotografía. Es muy curioso porque al principio la película, date cuenta que entonces no había demasiados efectos digitales, estábamos empezando, ¿no? Los grandes efectos digitales los crea la factoría de Lucasfilm, y son posteriores, un poco posteriores a esta película. Entonces, al principio de la película, cuando él llega al oeste, llega a un descampado y aparecen los indios que corren detrás del coche. Entonces, si se fija uno, a lo lejos se ven 2 torres de alta tensión, 2 torres eléctricas, que entonces no había medio digital de quitarlas y que aparece en la película, y si uno se fija, pues están ahí, es curioso. Las ves, ¿no? Se ven bien. Sí, se ven bien, si te fijas, si no, no las ves. Yo cuando vi la anécdota, pues vi y efectivamente se ven. Estaban ahí. Luego Michael J. Fox, en un momento de la película, lo intentan ahorcar, o sea, lo levantan y tal, y entonces él llevaba, lógicamente, para el rodaje un arnés de seguridad, pero
se rompió ese arnés de seguridad y entonces él empezó a hacer gestos y todo el mundo pensaba, lo está haciendo fenomenal, haciendo, y es que de verdad se estaba ahorcando. Cualquiera diría que se está ahorcando, ¿no? Menos mal que alguien se debió de dar cuenta y lo descolgaron, porque si no hubiera fallecido y hubiera sido una anécdota estupenda, pero no hubiera permitido terminar la película, ¿sabes? Entonces, una anécdota muy curiosa, la del ahorcamiento de Martin, y por supuesto la escena se aprovechó, porque lo hacía con un realismo absoluto. Mejor no se puede hacer, o sea, a lo mejor queda más cinematográfico, pero más realista imposible, ¿no? Ya sabes que entre la primera y la segunda, la segunda y la tercera películas de la trilogía de Regreso al Futuro se rodaron juntas, seguidas, una detrás de otra. Pero entre la primera y la segunda pasaron 5 años. Y entonces Marty McFly tuvo, Michael J. Fox, el actor que interpretaba a Marty McFly, tuvo que aprender a ir en monopatín. Pero esos 5 años que no tuvo que hacer película se le olvidó. Y tuvo que volver a aprender y tomar clases para volver a ir en monopatín, porque aquí él, aunque está en el oeste, se lleva el monopatín estático del futuro, que no hace falta que roce en el suelo, ¿sabes? Sí. Claro, pero en la película sí que hacía falta. Algo que se le pudiera salir. Claro, aunque las ruedas estuvieran escondidas, pero sí que hacía falta. Entonces, él tuvo que volver a aprender. Es muy curioso porque sale una banda musical que en 1885 una banda que realiza un cameo, que es la banda se llama ZZ Top, que ya ves qué pinta tienen, tienen eso. Unos rockeros clásicos con mucha barba. Sí, escribieron algunas de las músicas de la película y hacen pues un cameo, ¿no? Siendo ellos mismos los que se autointerpretan. Hay un homenaje claramente en la película a Bob Gale. Bob Gale es el co-guionista junto con Robert Zemeckis de las 3 películas. Es el verdadero padre de la idea de Regreso al Futuro, ¿no? Y entonces el periódico de Hill Valley es el editor del periódico Hill Valley en 1885 sale un periódico y es M.R. Gale, ¿vale? En claro homenaje al guionista, ¿no? Bob Gale, que era un individuo extremadamente inteligente. Michael J. Fox, aparte de interpretar el papel de Marty McFly, interpreta también el papel de su tatarabuelo Seymour, ¿vale? En una caracterización en la que se distingue perfectamente. Bueno, ya lo ves. Sí, estoy siguiendo aquí en la entrada de tu blog y sí, la verdad es que no sabe que es Michael J. Fox. No hay claro. duda. Mira, en la película, Zemeckis quería hacer un homenaje al western, está claro, y cómo mejor hacerlo que rodando en Monument Valley. Ya sabes que Monument Valley era un sitio donde John Ford rodó la mayoría de sus westerns con un paisaje absolutamente embriagador, estupendo, y que fue rodado ahí, en homenaje a westerns, y ahí, de hecho, se reconoce perfectamente en Monument Valley en alguna escena, ¿no? El problema es que rodaron en una época en la que hacía frío, porque eso tiene clima, me explico, ¿no? Aunque es un desierto, pero tiene verano e invierno. Entonces, hacía frío, pero claro, tenían que salir vestidos de verano, porque se suponía el oeste, ¿no? El oeste siempre se piensa que hace calor. Entonces los actores pasaron bastante frío haciendo la película. Es curioso porque la actriz que interpreta a Clara Clayton es la novia que se echa el profesor... profesor del pasado, Brown, ¿no? El profesor del pasado, que en realidad es el del futuro que ha ido al pasado. Pero bueno, pero sí, el profesor del pasado se echa una novia, que es la profesora Clara Clayton, que está interpretada por una actriz que es Mary Steenburgen, que esta no es la primera vez que viajaba en el tiempo, porque hizo con su marido, Malcolm McDowell, que es un actor muy conocido, una película de los Monty Python que eran Los pasajeros del tiempo, en 1979. O sea que esta actriz, cuando va a hacer Regreso al Futuro, ya tenía experiencia en viajes en el tiempo, ya había hecho los pasajeros del tiempo, una película que es muy divertida, de los Monty Python y que ya la había hecho previamente, sí. Pero también, pues eso, si alguien quiere esas 2 visiones del futuro, pues tenemos la trilogía y luego los pasajeros del tiempo. ¿Qué tal vamos de tiempo, pues Pablo? Un par de minutillos vale, más, pues fenomenal. Mira, es curioso porque cuando Martin hace equivocadamente en el año 1885 una referencia a las películas, nadie le presta la más mínima atención porque no entienden lo que hay, excepto un niño curioso que le pregunta ¿qué es una película?, ¿no? Y antes de que Marty pueda responderle, un hombre le toma del brazo al chaval y lo aparta diciéndole venga, de W, lárgate.
a lo que uno de los hombres que ha observado la escena comenta. Dice, este pequeño de los Griffith siempre anda escapándose. Y hace referencia a D.W. Griffith, que es uno de los grandes directores del cine mudo, ¿vale? Un gran director, y entonces es como si este gran director hubiera tomado la idea del cine de haber oído a Martin McFly, Clint Eastwood, en 1885. Entonces es un homenaje magnífico que hay que estar ahí. Hay muchos guiños, por lo que vemos. Muchos guiños al cine y tal. Luego, por supuesto, el homenaje al western, también hicieron un homenaje a los actores secundarios del western. Y de hecho en la taberna aparecen siempre 3 ancianos jugando a la baraja, jugando a las cartas, que son 3 actores secundarios famosos de películas de western, ¿verdad? Son Harry Carey Jr., Doug Taylor y Pat Buttram. Uno de ellos intervino, por ejemplo, en películas de míticas del cine del oeste, ¿no? Del western americano, ¿vale? ¿De acuerdo? Y una de ellas, por ejemplo, en la de Cuadrilla Salvaje o Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah, uno de ellos es uno de los actores que sale en esta película. Entonces, y el camarero que está ahí en la taberna es Matt Clark, que también es un clásico de películas del oeste, de secundarios. O sea que Robert Zemeckis buscó secundarios de películas clásicas para insertarlos en su western, ¿no? En su western principal. Era muy curioso porque Christopher Lloyd, cuando interpretó esta película, pues ya era un actor veterano, ya había hecho muchísimas películas, pero en ninguna de sus películas había dado un beso. Y esta fue la primera película en su carrera, después de más de 20 y tantos años de hacer cine, en la que daba un beso, ¿vale? Y se lo daba pues a su amada, ¿no? Clara Clayton. Eso, muy bien. Clara Clayton. Es un detalle bonito, ¿no? Y bueno, el rodaje de la película se hizo en Sonora. Sonora es una localidad que está a 600 kilómetros al norte de Los Ángeles y que también fue elegido porque ahí se habían rodado pues El Virginiano, Camino de Santa Fe, Duelo al Sol, Solo ante el peligro, y también series famosas como Lassie, Bonanza, que todo el mundo por lo menos se nos recuerda eso y la imponderable La Casa de la Pradera, que también se rodó en Sonora. Entonces, Robert Zemeckis quiso rodar ahí en homenaje pues a todos estos antecedentes clásicos del cine del oeste. Muy bien, pues la verdad es que quien quiera conocer más anécdotas, porque dejamos algunas en el tintero. Hay algunas que nos quedan por decir, pero bueno, yo creo que hemos dicho muchas. Nos ha cundido mucho, Pablo. Que quien desee, ¿verdad?, prepararse para ver estas películas estos días, que hay más tiempo libre, pues que entre en el blog. Es una buena apuesta, ¿no? Es una buena apuesta a ver Regreso al Futuro. No olvides que en la 2 llegan a 2015, llegan los personajes de Regreso al Futuro. Por eso estábamos hablando, ¿no? Tenemos un aniversario especial. Que a ti, así, ponle una nota. ¿Te gustó? ¿Te ha gustado? La trilogía de Regreso al Futuro. Yo soy fan de la trilogía y a mí me gusta muchísimo. Yo tengo un DeLorean en mi habitación. ¿Me explico? ¿Cómo no me va a gustar? Yo soy absoluto fan. Entonces, a mí es una de las trilogías preferidas de mi vida y ese amor hacia ellas la he transmitido también a mis hijos, por supuesto. Bueno, y hoy a nuestros oyentes, con este comentario cerramos ya el ciclo de las 3 películas de Regreso al Futuro. Ramón, que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, encantado de estar aquí con vosotros. Y una buena recomendación, ver estas películas estos días sin ninguna duda. Estos días en Navidad, dejemos de ver otras y veamos esta.